Buen día, mi nombre es Clayton Terrones y ahora vamos a ver el proceso de diferencia de tipo de cambio en el ERP CGBI. Vamos a empezar registrando las facturas en moneda extranjera, tanto de compra y de venta, y luego vamos a hacer la cobranza y el pago para ver cómo tenemos ya la diferencia de tipo de cambio en línea, y luego vamos a correr el proceso de diferencia de tipo de cambio a fin de mes para poder mostrar cómo el SIGE lo maneja este proceso. Primero vamos por la opción de compras, factura de proveedores. Si no tenemos un tipo de cambio, lo agregamos. Tenemos dos rutas para ingresar los documentos de compras y ventas. El caso del ERP, la versión ERP, va por las opciones de compras, los documentos de compra, y por las opciones de venta, los documentos de venta. En el caso de la operación contable, tenemos las opciones de finanzas, clientes, todos los documentos de venta, y por la opción de proveedores, todos los documentos de compras. Entonces, ingresamos de acuerdo a la versión que tengamos y registramos primero los documentos. Registramos una factura de compras. Vamos al proveedor. Ingresarlo con 2 de noviembre 2025, ejemplo, en dólares. Y podemos tener un servicio de teléfono, por ejemplo. Ingresamos la cuenta contable, un centro de costo. Hacemos una operación grabada y le decimos que esto es $850, por ejemplo, más IGB. Entonces, acá simplemente grabamos. Bueno, si no está configurada la condición de pago, por ejemplo, y para evitar que nos esté solicitando el sistema cada vez que ingresamos una factura, lo que hacemos es ingresar a proveedores, proveedor, editamos la opción de condiciones de pago, guardamos, y a la siguiente vez que nosotros querramos registrar los documentos de este proveedor, ya no nos va a solicitar la condición de pago. Con eso registramos. Tenemos registrado un documento de compra. Vamos a registrar ahora un documento de venta, una factura de clientes. Por ejemplo, vamos a utilizar el RUC. Tenemos la factura y lo registramos de repente con el 10 de noviembre del 2025. La factura en dólares, un servicio. Y le decimos que es un servicio de $1.300, por ejemplo, más IGB. Entonces, acá grabamos. Se registra la factura tanto de compra y de venta. Ahora lo que vamos a ver el proceso es el tanto en la operación de bancos como los pagos efectuados, así como los pagos recibidos, y en automático van reconociendo la diferencia de tipo de cambio. Vamos a gestión de bancos. Primero vamos a hacer los pagos efectuados. Le damos nuevo. Buscamos con quién trabajamos. Habíamos registrado una factura al proveedor. Y por ejemplo, como nos está dando 7 de marzo 2025, no aparece la factura. Si yo le pongo acá noviembre, 25 de noviembre, entonces sí me aparece la factura que yo había registrado con 2 de noviembre. Muy importante
tener en cuenta las fechas de los documentos respecto a la fecha de contabilización de la cobranza o el pago. Si yo ingreso un documento con 12 de noviembre, el sistema lo que va a hacer es mostrártelo en la lista de documentos únicamente aquella lista o aquellos documentos que estén desde el 2 hacia atrás registrados. Perdón, desde el 2 hacia adelante. ¿Qué pasa si yo le pongo 1 de noviembre acá y le doy enter? No me va a aparecer el documento. Entonces, le damos 12 de noviembre, por ejemplo, y aparece el documento. Justamente ello es para evitar los problemas de, al momento de hacer cortes de estados financieros, salgan los saldos de las cuentas en el sentido inverso de su naturaleza. Vamos a cobrarlo, pagarlo el 25 de noviembre. Acá lo que vamos a revisar es que nosotros hemos provisionado el documento con el día 12 de noviembre a un tipo de cambio 3.379 y lo estamos cancelando a un tipo de cambio 3.397, o sea, mayor. Y en el caso de pagos, cuando el tipo de cambio de cancelación es mayor, siempre va a haber una pérdida por diferencia de cambio. Entonces, seleccionamos el documento, puedo yo hacer un pago a cuenta, solamente amortizo $800 y esos $800 salen de una cuenta de dólares. Pongo un número de transacción, un medio de pago, un flujo de efectivo, pongo pago recibo, por ejemplo, y tengo los $800. Entonces le damos a grabar. Una vez que ya se registra el asiento, lo que nosotros podemos revisar en la bandeja del periodo en el que estamos haciendo el registro, justamente vemos la cancelación de los $800, quedándonos pendiente 203. Ahora, si nosotros revisamos el asiento, acá justamente ya se va a aplicar en automático la diferencia de tipo de cambio. Si nosotros teníamos provisionado los $800 al tipo de cambio histórico que nos daba 2.703.20 soles. Sin embargo, cuando pagamos, esos $800 significaron 2.717. Como el tipo de cambio era mayor, entonces los soles son mayores los que vamos a pagar. Por ende, hay una diferencia de tipo de cambio que automáticamente el sistema lo registra. Ahora, como el sistema es bimoneda, este tipo de cambio tiene un equivalente en dólares, que es la moneda sistema. Entonces, por default, para balancear el asiento, automáticamente se genera una contrapartida de la pérdida por diferencia de tipo de cambio, que debería ser una ganancia por diferencia de tipo de cambio, solamente en las columnas de moneda de sistema. Entonces, esto funciona tanto para el proceso de pagos, así como el proceso de cobros. Tanto puede ser para los procesos de aplicaciones también, compensaciones. El sistema lo que va a evaluar es si es que estás cobrando o estás pagando un documento y lo va a revisar respecto a la fecha de la operación de aplicación, cobranza o pago con el tipo de cambio histórico. Si hay una diferencia entre esas tasas, va a poder generar ya sea una pérdida o una ganancia de diferencia de cambio. Si hacemos lo mismo para el proceso de cobranza, que nos vamos a pagos recibidos, le facturamos a esta empresa, vamos a revisar si fue la TAM. Entonces, de igual manera, también no nos aparece ningún documento porque estamos en una fecha inferior a la emisión del documento. Le ponemos noviembre y de repente le ponemos 29 de noviembre. Entonces, ya nos aparece el documento que fue emitido el 10 de noviembre. Seleccionamos, podemos hacer una aplicación total al 100% del documento, cobramos todo el emitido, transferencia, medio de pago, las cobranzas, cobranza. El medio de pago y el flujo de efectivo, así como el comentario de bancos, nosotros también lo podemos personalizar para que ya no estar digitando de repente uno por uno. Queremos un comentario global.
podemos configurar dentro del sistema. Solo nos vamos, por ejemplo, a la ruta de cerrar el tipo de cambio, a la ruta de inicialización, parametrizaciones, y tenemos a la altura de acá, valores en gestión de bancos. Decimos que por default nos elige el medio de pago y por default nos indica el flujo de efectivo, así como un comentario. Por ejemplo, podemos poner un comentario. Lo guardamos y esto nos va a servir justamente para que ya al momento de hacer la cobranza venga con estas opciones predefinidas, y si nosotros queremos editarlo ya queda a criterio. De lo contrario, simplemente nos ayuda a hacerlo mucho más rápido el registro. Por ejemplo, ya está con su medio de pago, el flujo y el comentario, y solamente ingresamos el importe a cobrar. Si grabamos y revisamos el asiento o el registro que hizo de la cobranza, podemos ingresar al documento mediante el número, o si no, directamente desde la pantalla del asiento podemos revisar el asiento. De igual manera, acá podemos validar si es que tenemos una pérdida o una ganancia del tipo de cambio. Por ejemplo, en este caso tenemos una pérdida también. Entonces, el sistema lo que hace es el cálculo en función al tipo de cambio histórico con el que se registró el documento versus el tipo de cambio de cobranza que se está realizando. Encuentra una diferencia y calcula automáticamente si es una pérdida o una ganancia. Entonces, de esa manera es que el sistema ya hoy en día, de la versión 2026 en adelante, ya maneja la diferencia de tipo de cambio de manera automática tanto en la cobranza como el pago, o en las distintas aplicaciones mediante el módulo de la gestión de bancos. Ahora, ¿qué más tenemos como proceso dentro de diferencia de tipo de cambio? Es que si cada fin de mes hemos estado trabajando con operaciones al 30 de noviembre, ahora al fin de mes necesitamos hacer el proceso o mejor dicho, correr el proceso de diferencia de tipo de cambio. Nosotros tenemos ya las opciones vamos por acá. Con esta versión ya tenemos solamente la opción de ajuste por diferencia de cambio NIC 21, que básicamente es correr la diferencia de cambio al fin de cada mes para poder nivelar los saldos según la tasa de cierre que corresponda. En este formulario vamos a tener ahora dos opciones. En la parte izquierda, que son los socios de negocio, que podemos tener las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar según apliquen. Y por el lado derecho tenemos las cuentas de mayor, por ejemplo, las cuentas de bancos, las que se quisiese nivelar el saldo. Entonces, empezamos por los socios de negocio de tipo clientes, elegimos el mes en que queremos hacer el ajuste de diferencia de cambio, por ejemplo, noviembre 2025, 30, y simplemente le damos en actualizar. Cuando le damos en actualizar, el sistema lo que va a hacer es listarte todos los saldos por cliente que tenga que están con documentos en moneda extranjera. Te va a indicar el saldo que tiene en moneda extranjera, la tasa, el tipo de cambio de cierre que se debe aplicar. Acá el sistema ya toma el criterio de que todas las cuentas por cobrar o los clientes se evalúan a tipo de tasa, a tipo de cambio compra o a la tasa de compra, y los proveedores se evalúan al tipo de cambio venta. Importante. También la norma indica que se tiene que hacer esta evaluación con el tipo de cambio de la SBS. Por ende, lo que hacemos nosotros es tomar siempre la SBS, publica un día después el tema de, perdón, una toma el tipo de cambio del día anterior de la SBS. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, ubicarnos en el 30 de noviembre. Para el caso del 30 de noviembre, su tasa de tipo de cambio sería, vamos acá, noviembre, según SUNAT, 3.357. Sin embargo, el sistema lo que toma es la tasa del 1 de diciembre. ¿Por qué? Porque esta tasa fue publicada el 30 de noviembre en la SBS y es lo que te dice la norma para poder evaluar o ponderar los saldos, ¿no?
De igual manera, si queremos utilizar un tipo de cambio totalmente distinto bajo criterio propio de cada compañía, lo que nosotros tenemos que editar es el tipo de cambio del primer día del mes siguiente al que estoy corriendo la diferencia de cambio. Si es 30 de noviembre, tendría que editar los tipos de cambio para el caso de clientes o cuentas de activo, compra, y para el caso de proveedores o cuentas de pasivo, venta. Entonces, eso ya muy a criterio, el sistema recomienda según la norma. Sin embargo, se puede ser totalmente editable las tasas y ponderarlas según el tipo de cambio que se necesite. Por ejemplo, yo le puedo poner 4, hablando de clientes, grabamos y le doy a actualizar de nuevo. El sistema ya evaluó con el tipo de cambio 4. Entonces, es totalmente configurable. Lo regresamos a 3.357 y guardamos la tasa con este. Acá le damos actualizar y ahora se pondera con el tipo de cambio 3.357. El saldo del documento al tipo de cambio cierre. Cerramos esto. Y tenemos los importes también en moneda local al cierre del periodo y el importe en moneda local aplicando el tipo de cambio cierre. Haciendo una comparación, tenemos una diferencia ya sea positiva o negativa según el escenario para poder hacer el ajuste. Que es lo único que tenemos que hacer acá. Seleccionar, podemos seleccionar uno por uno o en la parte inferior tenemos el seleccionador múltiple que simplemente le das clic y lo que va a hacer es seleccionar todos los documentos que te aparecen en la lista de desplegable. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Ahora sí, poner una referencia breve de la diferencia de cambio. Por ejemplo, diferencia de tipo de cambio. Estamos haciendo de noviembre 2025. Entonces, referencia nos va a servir para guiarnos de dónde provienen estos registros. Y lo más importante acá, el sistema viene por default en el caso de tanto de la diferencia de cambio para socios de negocios, clientes o proveedores, el sistema viene con este check de anulación automática. ¿Para qué existe este check? Este check es básicamente simplemente para poder extornar las diferencias de tipo de cambio que estamos en este minuto nivelando los saldos, por llamarlo así, a fin de mes, al primer día del mes siguiente o la fecha que se indique. Por default te recomienda el primer día, pero puedes cambiarlo y hacerlo en otra fecha. Se extorne estos saldos de manera automática. ¿Por qué? Porque posterior el día que se cobre o se pague, sea el escenario, estos documentos el sistema muestra la diferencia de tipo, o ejecuta, mejor dicho, la diferencia de tipo de cambio automática, lo que vimos al inicio de las operaciones. Si nosotros no revirtiésemos este saldo, entonces ya está totalmente alterado los saldos. ¿Para qué? Para que cuando cobren o paguen los documentos de manera histórica, ya no van a tener el comparativo que se va a realizar. Entonces, la dinámica del sistema, de manera general, tanto para cuentas o para cuentas asociadas o que tienen que ver con socio de negocios, siempre vas a nivelar los saldos a fin de mes y automáticamente se van a estornar el mes siguiente. Y así sucesivamente va a ir en cada documento mientras se extinga, ya sea por un cobro, un pago y una aplicación. Entonces, desde ese día, el sistema va a seguir haciendo la misma dinámica para cada documento. Entonces, acá lo que damos simplemente es grabar. Importante, no retirar el check, porque si retiras el check, hay que volver a correr el proceso de diferencia de cambio para que la anulación lo haga el sistema de manera automática. Entonces ya viene configurado. La idea no es cambiarlo esta parte. Entonces le damos grabar. Entonces, una vez que ya el sistema procesa la diferencia de tipo de cambio, entonces automáticamente ya, como tiene nivelado los saldos, el sistema ya lo que hace es desaparecer de la lista, ya no muestra nada, porque ya están los saldos ajustados de los documentos que se han hecho la corrida de diferencia de cambio. El sistema lo que hace es ajustar por cada documento, hace el cálculo y al final hace un registro, sí, por socio de negocio y cuenta contable. Podemos validar ahora sí en los asientos de diario. Nos vamos a el 20-25 de noviembre, el 30, y justamente nos vamos a
2025, diciembre, 1 de diciembre. Entonces acá vamos a poder revisar al 30 de noviembre la diferencia de tipo de cambio que se ejecutó. Por ejemplo, para el primer caso fue de 7 soles 86, hubo una pérdida. Entonces, automáticamente el sistema, este tipo de cambio, lo anula al primer día del mes siguiente. Entonces, tenemos los 786 nivelados al 30 de noviembre y anulados al 1 de diciembre. Porque el día que se cobre o se pague ese documento que siga nivelado sus saldos, va a generar su diferencia de tipo de cambio automática, así como lo hicimos para los $600 y los $800, creo que habíamos mostrado, el sistema lo va a nivelar en automático. Entonces, pasamos a los proveedores. Simplemente le damos proveedores, la misma fecha, le damos actualizar y el sistema va a identificar los saldos en moneda extranjera de los proveedores que se tenga y va a nivelar de igual manera con el tipo de cambio de cierre. En este caso ya es, como es un proveedor, le aplica el tipo de cambio venta. Entonces el saldo de fin de mes por el tipo de cambio de cierre venta lo compara con el saldo que va teniendo de manera histórica y hace un ajuste. Entonces seleccionamos, como en la parte inferior mantenemos, estamos dentro del mismo módulo, no tocamos la referencia, lo mantenemos y simplemente le damos grabar. Entonces ya también se ejecutó el proceso de diferencia de cambio para el proveedor. Nosotros volvemos a validar acá. Vamos en las fechas. 1 de diciembre. Entonces ya tenemos para el caso de proveedores también la diferencia de tipo de cambio y su anulación automática. Si por A o B yo puedo hacer quiero corregir, me equivoqué, tendría que aplicar un banco más, me olvidé todavía de aplicar una cobranza o un pago y tengo que volver a corregir específicamente de algún cliente o proveedor la diferencia de cambio. El proceso es anulamos la diferencia de cambio y lo volvemos a correr ya hecho las correcciones. ¿Y cómo hacemos esa anulación dentro del sistema? Si nosotros ubicamos qué diferencia de tipo de cambio fue la que afectó a este cliente o proveedor y procedemos a eliminar. Acá eliminamos. Justamente el proceso es que primero eliminas el asiento destino, el asiento que revirtió la diferencia de tipo de cambio y luego el asiento que originó la diferencia de tipo de cambio. Justamente hay una validación y lo hice a propósito para que se pueda visualizar. Entonces eliminamos la reversión de la diferencia de tipo de cambio, se elimina y luego recién se elimina la corrida de diferencia de tipo de cambio. Eliminamos y te va a dejar el sistema. Entonces, ahora si nosotros le damos volver lo actualizamos, otra vez el documento aparece. Si fuese el caso de que hemos corregido, por ejemplo, nos faltó $100 aplicar, le aplicamos los $100 y volvemos a correr la diferencia de cambio y solamente aplicaría por $103 como saldo su diferencia de tipo de cambio. Entonces, ¿se puede corregir? Sí, se puede corregir. Solo que hay que ubicar cuál es la diferencia de tipo de cambio aplicada al proveedor. Entonces, acá le damos grabar nuevamente. Y otra vez le damos Enter simplemente en buscar. Y ya tenemos de nuevo incorporado los asientos de diferencia de tipo de cambio. Entonces, ese es tanto para clientes y proveedores. Y automáticamente pasamos a la parte de cuentas de mayor. Cuentas de mayor, lo que nivelamos el tema es de bancos. Si tenemos que configurar alguna otra cuenta también para que corra diferencia de tipo de cambio, también lo manejamos. Ahora, ¿cómo sé qué cuentas son las que van a correr diferencia de tipo de cambio? Siempre eso mediante el plan de cuentas. En el plan de cuentas, por ejemplo, las cuentas de moneda extranjera tienen el check de ajustar, o sea, el sistema lo que va a identificar es todas las cuentas que tenga el check de ajustar a diferencia de tipo de cambio NI 21. Entonces esas cuentas son las que va a correr el proceso de diferencia y cambio. Entonces puedes aplicar a bancos u otra cuenta que quieran generarle la regularización de diferencia y cambio y el sistema al momento de correr el proceso lo va a identificar. Entonces, por ejemplo, acá le damos a 2 dígitos y le hicimos la cuenta 10, por ejemplo. Dentro de la cuenta 10 va a buscar todos los que están marcados con el check y vamos a darle
procesar. Por ejemplo, acá tenemos una sola cuenta. También igual nivela los saldos que va teniendo, lo regulariza hasta con el tipo de cambio cierre. Esto es una cuenta de activo, por ende le aplica el tipo de cambio compra. Seleccionamos y acá es importante, en la parte inferior se mantiene la referencia, pero en el caso de las cuentas no se tiene que revertir. Por eso viene desmarcado automáticamente. Ahora, ¿por qué no se revierte? Porque las cuentas no tienen un proceso de cobranza, aplicación y o pago posterior al registro. Simplemente lo que es la corrida de diferencia de cambio es decirle al saldo final de moneda extranjera, comparar con su saldo local y la diferencia que exista corriéndole la tasa de fin de mes. Entonces ese saldo simplemente se agrega positivo o negativo para nivelar el saldo, pero no se vuelve a extornar porque no, luego no lo vamos a una cuenta de banco, no lo vas a aplicar ni en cobranza, ni en pagos, ni nada, así como una cuenta de socio de negocio que sí, que puede ser una 12, puede ser una 42, puede ser una 41, una 14, que posteriormente ellos sí se aplican en bancos y ahí se genera una diferencia de cambio automática. Las cuentas de mayor no, simplemente es nivelar lo que haya al fin de mes, tanto en moneda extranjera como en moneda local. Por eso es que este check viene por default ya desmarcado. No hay que marcarlo tampoco, porque si no alteramos el proceso del sistema. Entonces le damos grabar. De igual manera que en los socios de negocio, en el caso de las cuentas contables, desaparece en el saldo. ¿Y cómo podemos validar acá? Salimos ya del proceso, diferencia de cambio, y se incorpora, a diferencia de los asientos previos, en el caso de la diferencia de tipo de cambio de las cuentas, solo existe un solo asiento. ¿Por qué? Porque solo se nivela el saldo y ya no se revierte esa nivelación de saldo. Cuando se corra la diferencia de cambio del siguiente mes, del ejemplo de diciembre, simplemente se vuelve a hacer el comparativo y se vuelve a nivelar los saldos. Entonces, de esa manera es como nosotros actualmente manejamos la diferencia de tipo de cambio dentro del ERP. Importante es revisar el paso a paso para poder generar adecuadamente todo el proceso dentro del sistema. Gracias.